Dios les bendiga, queridos hermanos, Amén. amigos, amigas que escuchan la palabra del Señor. Mi deseo es que Dios los bendiga ricamente, donde se encuentren, en todo su quehacer diario, siempre sean ricamente bendecidos. En esta oportunidad les invito pues a leer la palabra de Dios en Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6 vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al 7. Segunda de Reyes 6, del versículo 1 al 7. Amén. Muy bien, dice así, hermano, la palabra de Dios. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allá cada uno una viga y hagamos allí el lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: y yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Santo Dios, gracias, Padre misericordioso, Padre bueno, dador de la vida. Te adoramos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por todo lo bueno que eres, Señor. Engrandecido sea tu nombre, Padre celestial. Te adoramos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, tu bendición a los hermanos presentes, a los que escucharán esta palabra, Señor amado, donde llegue, que sean bendecidos, Señor. Amado Jesús, te pido con todo mi corazón, Señor, que cada día, Señor amado, podamos acercarnos más a ti. Que cada día, Señor, sintamos el deseo, la necesidad, Señor, de conocerte más. Cuando leemos tu palabra, Señor amado, y podemos ver que estas personas, estos profetas, Señor, tú los usaste porque eran hombres que verdaderamente, Señor, buscaban tu rostro, te amaban, te obedecían. Que sea ejemplo para nosotros también, Señor. Gracias, amado Dios, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito, precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces vamos, hermanos, a tratar este pasaje de la palabra de Dios. Y el título que le he puesto: ¿dónde cayó el hacha? Hermanos, en este pasaje vemos que los hijos, Eliseo primeramente, hermanos, es el sucesor de Elías. Elías fue, hermanos, un gran profeta, y Eliseo fue siervo de Elías. Y como todos sabemos, hermanos, o la mayoría sabemos, que Elías pues es llevado al cielo en un carro de fuego, no conoció la muerte. Y antes Eliseo le había pedido algo. Miren, hermanos, cómo Eliseo, él no se quedaba con lo poco que él quería un espíritu doble del que tenía Eliseo. Eliseo era un profeta, hermanos. Había hecho pues el milagro de cuando con los profetas de Baal, para que el pueblo entendiera quién era el verdadero Dios. Sin embargo, hermanos, él no se queda con eso. Él quiere una doble porción del espíritu. Y bueno, Elías le dice: me voy al Gilgal, me voy a... Y él le seguía a todo sitio, y cuando ya iba a ser arrebatado, se le cae su capa, su manto, y hermanos, él recibe la doble porción del Espíritu. Eliseo fue un gran profeta, hermanos, hizo milagros. Bueno, él no los hizo, fue un cauce, ¿no? Dios es el que hace el milagro. Pero a través de Eliseo hubieron milagros, hermanos, como este. Entonces,
vemos pues que dice que los hijos de los profetas, Eliseo Samuel había fundado la escuela de los profetas y bueno, continuaron, pero acá en este caso dice que son los hijos de los profetas los que vivían, hermanos, y el lugar donde vivían era estrecho para ellos. Ahí ellos estudiaban, era su escuela, su seminario bíblico, y vivían también ahí. Y bueno, no era gente de mucho dinero, muy acaudalado, sino eran gente normal, quizás hasta pobres. Y vemos que le dicen para que quería que su lugar creciera, porque ya no podían ahí. Entonces él les dice: andad. Ellos piden ir a la orilla del Jordán para allí cortar madera para hacer más grande el lugar donde estaban. Pero uno dice que le pide a Eliseo que vaya con ellos. Luego, hermanos, cuando están trabajando y se han cortado bastante madera, ya estaban quizá por irse los últimos cortes que estaban haciendo. ¿Y qué pasa, hermanos? A uno de los jóvenes que trabajaban se le cae el hacha al río Jordán y se quedó nomás con el mango. Entonces, hermanos, él se preocupa, dice: ay, Señor mío, porque el hacha era prestada, no era de él, era prestada. Así que, hermanos, viene el profeta y le dice: pues, ¿dónde cayó? Le señala el lugar y él agarra un palo, mete ahí al río. El río Jordán, hermanos, era un río muy torrentoso. Era un río, río, bueno. Era torrentoso, hermanos. Sin embargo, vemos este gran milagro, hermanos, que hace Dios a través del profeta Eliseo. El hierro. Pone el palo y flota el hacha, hermanos. Entonces le dijo: tómalo. Y él extendió su mano y la tomó. Este es el resumen, hermanos, de este pasaje que hemos visto. Pero, hermanos, este pasaje nos parece, hermanos, como que nos alienta, nos ayuda, hermanos, para nuestra vida espiritual, para crecimiento espiritual. Cuando los hijos de los profetas quieren ampliar su lugar donde estudian, donde viven. Entonces, hermanos, podemos hacer una comparación con la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene que crecer. La iglesia no se puede detener, no puede quedarse estancada. La iglesia tiene que crecer. ¿Quién forma la iglesia? Cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, es la responsabilidad, hermanos, de cada uno de nosotros de trabajar para que la iglesia crezca, hermanos. Para si el edificio es chico, pues vamos a buscar otro más grande, pero no quedarnos, no decir: bueno, ya hasta acá nomás llegué y ¿qué importa? Hay que trabajar, hermanos, hay que trabajar, hay que evangelizar, en donde estemos, hermanos, en el trabajo, en la oficina, en el ómnibus, en el micro. Hermanos, muchos de nosotros no nos gusta identificarnos como cristianos. Y entonces nos quedamos calladitos. Pero también hay que tener tino para empezar una conversación, porque a veces, hermanos, de frente le dicen. Entonces hay que tener tino para si estamos en una movilidad. Entonces, hermanos, nosotros
nos enseña a que tenemos que extendernos, que la iglesia tiene que crecer, que la iglesia, hermanos, tiene que estar en movimiento, no se puede detener, tiene que seguir trabajando. Estos jóvenes eran hijos de profeta, o sea, eran jóvenes. Y ellos mismos pidieron trabajar, ellos mismos pidieron hacer, crecer el lugar donde ellos estaban. Y nosotros también, hermanos, como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad que nuestra iglesia crezca, hermanos. Que no nos quedemos estancados, sino que tengamos ese entusiasmo de estos jóvenes, hermanos. Ese entusiasmo para ir a la orilla del río a cortar madera, para trabajar después su seminario, su casa. Y a veces, hermanos, no tenemos ese entusiasmo nosotros. Nos quedamos. Bueno, que trabajen otros, que trabaje el pastor, pues, pero nosotros no. Pero la responsabilidad es para todos, hermanos. Entonces, esto nos enseña. Ahora, hermanos, vemos el hacha. El hacha, hermanos. En ese tiempo, hermanos, tener un hacha era muy caro. Por eso es que este joven tal vez estaba le dijo casi llorando, decía, ¿con qué voy a pagar? Porque era muy caro, hermanos. No podían cualquiera tener un hacha. Por eso es que él le pide al profeta. El hacha, hermano, representa el poder de Dios, el Espíritu Santo que debe morar, hermanos, en nuestros corazones. El hacha era el instrumento cortante, el que con lo que podían trabajar. Él se queda sin su hacha y ¿qué pasa, hermanos? No importa que él hubiera sido tenía habilidades de constructor, de arquitecto, de ingeniero, de nada le vale porque no tenía el instrumento. Entonces también nosotros, hermanos, tenemos que buscar ese poder de Dios. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Entonces eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que no podemos como cristianos vivir, hermanos, sin poder de Dios. Sin poder de Dios no vamos a poder hacer nada, hermanos. Nada, absolutamente. Y es tan importante que busquemos también el poder de Dios, hermanos. Que nuestros vasos, que nuestras lámparas estén llenas del Espíritu Santo para poder trabajar, hermanos, dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, y poder ganar almas para el reino de Dios. Me acuerdo hace muchos años que escuché un mensaje de un pastor que decía: hay que derribar las paredes de la iglesia. Bueno, hipotéticamente, para que la iglesia crezca. Y es verdad, hermano, no podemos quedarnos sin el poder de Dios. Tenemos que trabajar con el poder de Dios. Mientras él tenía el hacha, que está representando el poder de Dios, para nosotros, hermanos, tenemos que buscar el poder de Dios. No podemos quedarnos, hermanos, no podemos quedarnos sin ese poder. Hay que buscar, hay que crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, hermanos, para que tengamos ese poder, hermanos. Muchas veces vamos a la iglesia, pero sin ese deseo, hermanos, no hay poder en nosotros. No hay ese deseo de llegar a la iglesia y buscar más a Dios, para conocer más a Dios, para salir pues con la bendición que Dios tiene para mí. ¿Cuántas veces, hermanos, dentro de la iglesia el Señor ha hablado, nos ha dado un mensaje y se reciben tantas cosas, pero muchos hermanos no, bueno, cada uno, hermano, vamos a dar cuenta a Dios. Pero es importante, hermano, una exhortadita chiquita.
tenemos, hermanos, que venir con ese deseo, con ese entusiasmo de venir, hermanos, a alabar a Dios, de adorar a Dios, de aprender más de la palabra, de congregar, de estar juntos. Hermanos, pero es tan maravilloso, tan hermoso, hermano. Yo recuerdo en mi tiempo de niña, de adolescente, de joven, para mí era, hermanos, lo más hermoso estar en la iglesia. Y acá vivía. Y mi iglesia era lejos. Pero para mí no había fronteras. Íbamos a la iglesia, hermanos. Yo recuerdo mucho el terremoto que hubo en el año 1970. Yo ni lo sentí, porque estaba en camino a la iglesia. Entonces, hermanos, Dios nos guarda. Dios nos guarda, hermanos. Yo cuando llegué, ay, los ómnibus, toda la gente, ¿qué le pasó? Y yo le dije a una señora, me subí al bus y le dije a una señora, ¿qué pasa, señora? Y el chofer decía, ay, que el carro que me lo llevaba, que me quería jalar, que no sé, así hablaba. Y yo decía, ¿qué pasó? Y ella pues se enoja, la señora bien molesta, me dice, ¿y usted de dónde viene? ¿Dónde ha estado usted? Tremendo terremoto, catástrofe, que usted me pregunta qué ha pasado. Yo no lo sentí, hermanos. Yo no sentí. Yo me iba a mi escuela dominical y en la noche ya me quedaba para el culto. Entonces, hermanos, tenemos que tener ese deseo, ese poder. Cuando tienes el poder vas a tener la pasión, el deseo. No va a importar el frío, el calor, no va a importar la enfermedad, no va a importar nada, porque tú vas a la iglesia y ahí te vas a sanar. Si vas con fe, Dios te va a sanar, hermanos. Dios te va a sanar, aleluya. Dios te va a sanar, porque Él está en todo lugar. Dios es un Dios omnipresente, está en todo lugar. Pero, hermanos, qué mejor en la iglesia, donde nos congregamos todos y hay fuego, hay calor, los carboncitos, como decíamos en la iglesia, ¿no? Cada uno somos un carboncito y nos juntamos ahí y hacemos un fuego grande, hermanos. Ese fuego pentecostal que lo hemos perdido, hermanos. Tenemos que, otra vez, hermanos, buscar a Dios. Que ese poder no se vaya. Y luego dice este joven, ay, Señor mío, era prestada. Era prestada. El poder, hermanos, el poder, Dios nos ha prestado, porque nosotros no somos todopoderosos ni poderosos. A ver, ¿quién lee? ¿Quién tiene 2 de Corintios 4:7? Amén. Viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, no es de nosotros el poder, es un poder prestado. Y dice que ese poder, nosotros somos las vasijas de barro, dentro está el poder de Dios, hermanos, aleluya. Entonces, tenemos que, si nos han prestado, si Dios nos ha prestado ese poder para trabajar, hermanos, para ganar almas para su reino, no podemos, hermanos, guardarnos ese poder. Ese poder tiene que salir, que el mundo conozca que hay un solo Dios verdadero y que ese Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El poder de Dios está vigente, hermanos, está vigente, y a veces no alcanzamos lo que buscamos, hermanos, porque hemos perdido ese poder prestado, lo hemos perdido. Entonces, hermanos, vamos a ver Apocalipsis. ¿Alguien le dice Apocalipsis? 2:4. Sí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. La iglesia de Jesús. Era, hermanos, las 7 iglesias. Vemos que esta iglesia, si usted lee los primeros versículos, todo está bien, hermano.
Dios, a ver, hermana, lea los primeros versículos. Sí, Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Qué precioso, hermanos, cómo alaba la iglesia, una iglesia que marchaba bien, aparentemente, pero había perdido, hermanos, el primer amor. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el primer amor, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el primer amor? Yo recuerdo, hermanas, cuando yo era niña, cuando yo a los 10 años me entregué al Señor. Y, hermanos, para mí era lo más maravilloso estar en la iglesia, leer la palabra. Y enseñaba, porque era una iglesia también de pocos miembros. Mi mamá era la pastora y nosotros, y yo chiquita, pero como yo leía la Biblia, yo no me cansaba de leer la palabra de Dios. Entonces yo podía enseñar, y yo les enseñaba a los adultos. A los adultos, porque 2 niños nomás eran mi hermano y yo. Los únicos 2 niñitos, todos eran adultos. Entonces, hermanos, el primer amor, ese deseo de estar en la casa de Dios, ese deseo de ganar almas, de salir, de hacer aire libre, de caminar llevando la palabra. Cuando hemos salido, hermanos, cuando hemos estado en deporte nosotros, salíamos a hacer, a repartir folletos, hacer trabajo personal, conversábamos. Y fue un tiempo hermoso, hermanos. Pero vamos decayendo. Vamos decayendo. Entonces, hermanos, ese poder que es prestado. Vamos a leer Marcos 16. Los versículos que dice el Señor de la Gran Comisión. Hay 16, 17, creo que es. A ver, lean, hermano. Ya me estoy olvidando. A ver. El 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Sigue leyendo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Ese es el poder. Es el hacha, hermanos. Cuando Pedro con Juan hacen el milagro a este paralítico que estaba allí, hermanos, en la puerta, la hermosa. Ahí estaba, hermanos, el hacha. Ahí Pedro agarra el hacha, el poder de Dios, para sanar a ese hombre paralítico que tenía más de 40 años y era un paralítico. Ahí el hacha, hermano. Y así vemos tantas, podemos hablar de tantos discípulos que siguieron, hermanos, con el poder que el Señor les había dejado. Ahora, cuando ellos en Pentecostés que reciben el Espíritu Santo, hermano, ya Pedro, que era pescador, que no sabía hablar, pero da 2 mensajes magistrales, que primero eran 5,000 almas y otro, en el otro 3,000. Miren, hermanos, cómo el poder transforma, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para transformar nuestras vidas. No quedarnos como somos, hermanos, sino transformar esta vida
que tenemos. Hay que cambiar. Hay que buscar ese poder, hermanos. Si Dios nos ha prestado, pues vamos a cuidarlo, ¿sí o no? Cuando nos prestamos algo, ¿qué pasa, hermanos? Tenemos que cuidarlo bien porque es nuestro. Entonces también, hermanos, si ese poder Dios nos ha dado, hemos leído en Marcos, que ese poder, que sanemos a los enfermos, que si comiéramos cosas mortíferas nos hará daño, que hagamos discípulos. Entonces va a haber ese poder. Es el poder prestado. Porque hemos leído en Corintios que el poder es, la excelencia del poder es de Dios. Y luego le dice, hermanos, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? A ver, Isaías, ¿quién tiene Isaías? 59 unidos. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Dónde cayó? Hermano, también el versículo que hemos leído de Apocalipsis. ¿Dónde, hermanos, tenemos que recordar? ¿Dónde caímos, hermanos? ¿Dónde perdimos el poder prestado que Dios nos había dado? ¿Dónde? ¿Dónde lo perdimos? El Señor en las iglesias le dice el primer amor. Has perdido el primer amor. Le reclama el primer amor. Porque, hermanos, cuando uno se entrega, quiere pues hacer de todo en la iglesia. Pero poco a poco va menguando y ya no quiere hacer nada. No, que haga otro. No, que tengo frío, que tengo calor, que tengo que hacer. Y siempre se pone, hermanos, ponemos pretextos y no trabajamos con entusiasmo, con pasión, como me gusta decir a mis hermanos. Entonces, ¿dónde cayó? Tenemos que, hermanos, retrospectivamente volver al pasado. ¿Dónde perdí mi primer amor? ¿Dónde perdí mi entusiasmo para trabajar con el Señor? ¿Dónde perdí mi santidad? ¿Dónde? ¿Dónde perdí? Hermanos, hay tantas cosas que pasan dentro de la sociedad, actualmente, y también los hogares. A veces, hermanos, se va a perder el entusiasmo porque hay un enfermo y nos vamos a dedicar al enfermo y nos vamos a olvidar de clamar a Dios. Está bien, tenemos que cuidarlo, hermanos, pero qué mejor orando, hablándole la palabra, llevándolo a la iglesia. Yo los felicito, hermanitos, que están con nosotros. Son los papás de nuestra hermana Claudia. Así que ahí nos están también acompañando. Entonces, hermanos, hay que recordar dónde, qué fue. De repente, problemas matrimoniales. Y se discutieron, se enojaron, y allí ya quiero ir a la iglesia, o en la iglesia de repente el pastor o la pastora te llamaron la atención. No, yo no voy a porque ahí me tratan mal. Me tratan mal, me exhortan. No, ya no voy. Estás perdiendo tu primer amor. Hermanos, tenemos que recordar dónde perdimos ese primer amor, ese deseo de adorar, de alabar, de bendecir, de servir a nuestro Dios. ¿Dónde cayó? Le dice. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde hemos caído, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy día he estado mal, hermanos, pero acá estoy, valiente, hermanos. Mucha pena me dio no poder salir de la mañana, hermanos, pero en nombre de Dios, siempre que he sentido algo, alguna molestia, hermanos, yo iba a la iglesia.
No decía, no voy porque estoy mal, no. Yo iba a la iglesia y salía, sanita salía, porque hermanos, es tan precioso estar en la casa de Dios, hermanos. Es tan precioso. Para mí es algo, hermanos, grande estar en la casa de Dios, compartir con los hermanos. Ahí pues todos oramos, cantamos, le alabamos a Dios. Y bueno, hermano, le adoramos, hermano, con todo nuestro corazón. Amén. A veces en el hogar, si hay niños, te perturban, pero, o hasta los grandes, perturban. Mamá, ¿has visto eso? ¿No? O el esposo. Pero, hermanos, en la iglesia no nos perturban. Satanás quiere perturbar haciendo cualquier cosa, pero hermanos, mayor es el que está en nosotros. Amén. Y somos más que vencedores, hermanos. Amén. Entonces, cada uno, hermanos, vamos a evaluarnos y vamos a recordar dónde cayó el hacha, dónde se fue el poder que Dios nos había prestado, hermanos. ¿Dónde? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy tan fría o tan frío? ¿Por qué? Hay veces, hermanos, que hay sequías espirituales, pero tenemos que sacudirnos. Tenemos que buscar el agua, hermanos. El agua representa al Espíritu Santo. Tienen que buscar, hermanos, el agua. Porque no podemos estar en una tierra estéril, sino que produzca. Nosotros tenemos que producir el fruto del Espíritu, hermanos. No viene, las 3 primeras vienen de Dios, pero las demás tenemos que producirlas nosotros, hermanos. Son los 9. Las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, si cada uno de nosotros vamos a salir de aquí, hermanos, y vamos a recordar, nosotros nos evaluamos y sabemos cómo estamos delante de Dios. Y si estamos un poquito frías, vamos, hermanos, a recordar qué pasó, por qué perdí mi poder, ese poder que Dios me había dado, que Dios me había entregado. Hermanos, nuestra iglesia era pequeña, pero había poder, hermanos. Amén. Había poder. Iban los hermanos, hemos orado por un niño que ya estaba, su mamá le dijo que ya, Desahuciado. esa noche dijo, esta noche no pasa. Y su mamá vino llorando, estaba paradita afuera, y yo le digo, pase. Y hermanos, todos oramos, ella lo entregó al Señor. A los pocos días lo vimos corriendo al niño. Amén. Había estado en el hospital del niño. El bebito que vino, hermano, de Piura, vino porque su corazoncito le falló y solamente en Lima le podían operar. Y solo dijimos, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Oramos, hermanos, y la señora lo llevó al hospital del niño también. Y dijo, no tiene nada, está sano. Amén. Hermanos, porque había poder, porque buscábamos la presencia de Dios, hermanos. La alabanza, la adoración era tan hermoso, hermanos, era tan hermoso. Sentíamos que el cielo ya había bajado a nuestra iglesia, hermanos. Es algo tan hermoso, hermanos, que hemos tenido nuestra iglesia. Bueno, ya vendrán los tiempos mejores, hermanos. Nuevamente vamos a pedir que volvamos a ese nivel espiritual, hermanos. La pandemia nos bajó, tuvimos que cerrar la iglesia y todo, ¿no? Entonces, hermanos, pero es tan importante recordar dónde cayó. Eliseo le dijo, ¿dónde cayó? Y él sabía, acá.
Entonces, hermanos, si recordamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, hermanos. Porque en ese tiempo que hemos perdido, hermanos, que hemos perdido el poder, ¿cuántas cosas hubiéramos hecho para el Señor? ¿Cuántas cosas, hermanos? Aún para nuestra vida espiritual, para crecer más. Y recordar, pues les decía, y arrepentirnos, hermanos. Tenemos que arrepentirnos, pero un arrepentimiento genuino, hermanos, no de labios, sino, hermanos, de corazón, y pedirle a Dios que ese poder prestado nuevamente vuelva. Bueno, vamos a llegar ahí. Entonces, hermanos, vemos en 2 Crónicas 7:14. Amén. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Señor, hermanos? ¿Qué dice? ¿Que nos humillemos? Amén. ¿O que seamos soberbios? Que nos humillemos. Que nos humillemos. Si se humillare mi pueblo, dice. Amén. ¿Perdón? ¿Qué más? Sobre el cual mi nombre es invocado. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Y orare. Y buscaren mi rostro. Y buscare mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide Dios, hermanos? Que tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que reconocer. Entonces, hermanos, tenemos que humillarnos. Que el Señor perdone nuestros pecados, hermanos. Para nuevamente tener ese poder. Nuevamente, hermanos. Es tan importante, hermanos. Y Dios es bueno, hermanos. Dios restaura. Dios restaura. Cuando hay arrepentimiento genuino, Dios nos restaura, hermanos. Pedro lo negó 3 veces a su Señor. 3 veces. Pero el Señor, con tanto amor, lo mira. Lo mira a Pedro cuando lo llevaban ahí en el patio donde estaba Pedro, lo mira. Pedro ahí se pone a llorar porque esa mirada tierna, dulce, amorosa del Señor. Y posteriormente, hermanos, Él lo perdona. Y tiene un ministerio grande, el apóstol Pedro, restaurado. Después, hermanos, Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás no estaba allí cuando el Señor se aparece a los discípulos. Y bueno, pues Tomasito, como siempre, Tomasito, como decimos, hay Tomasas y Tomás. ¿Y qué pasa, hermanos? Él dice, no, si yo no viera con mis ojos, si no pusiera mi dedo en su costado, si no viera sus manos, sus pies, mira que... Entonces, fue también, hermanos, él pecó diciendo eso. Porque no creyó, le faltó la fe. Igual que a Pedro, le faltó la fe. ¿Dónde estaba ese poder? ¿Dónde estaba ese Pedro? Dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde estaba ese Pedro? Para negarlo, nunca lo he visto, ni lo conozco. Entonces, hermanos, Tomás igual. Pero cuando ahí está ya, hermanos, y está Tomás con el grupo, el Señor se aparece, ¿qué dice Tomás? Ni siquiera, y el Señor le dijo, Tomás, ven, mira mis manos, mira mi costado. Y él, ante la presencia del Señor, solamente puso decir, Dios mío y Señor mío, pero con qué fervor, con qué
unción que le dijo eso, hermanos, lo reconoce como Dios. Entonces, también fue restaurado, solamente, hermano, con la presencia del Señor. Fue restaurado. A Pedro todavía el Señor le habla, que cuida mis ovejas, que cuida mis corderos. Y luego, hermanos, a Saulo perseguidor de la iglesia, que metía preso a todos, niños, adultos, viejitos, y todo, ¿no? Y se le aparece, hermanos, en el camino a Damasco. Y ese Saulo, que fue el perseguidor, fue el más grande evangelista de todos los tiempos, hermanos. Porque el evangelio es poder de Dios, aleluya. Amén. Y luego, hermanos, son Juan Marcos. ¿Se acuerdan, Marquitos? Que se va con Bernabé y con Saulo y está pues por medio camino, dice, esto no me conviene. ¿Qué habrá pensado Marcos? Y, hermanos, se va, se le dice, bueno, yo me voy mejor a mi casa, estoy mejor ahí que viajando tanto, me mareo de repente, como viajar en barco. Entonces, pero posteriormente, a posteriori, ¿qué dice Pablo? Que venga Marcos porque me es útil para el ministerio. O sea, Dios nos puede restaurar, hermano, por eso acuérdate dónde caíste, dónde cayó el poder que teníamos prestado. Y arrepiéntete de corazón. Lee el pasaje de 2 de Crónicas 7:14. Léelo para que les quede. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanos, aquí estamos invocando el nombre de Dios. Amén. El Señor nos pide que nos humillemos. ¿Sí? ¿Sí? Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Si oraren, si buscaren mi rostro. Qué precioso, hermanos. Lo que el Señor pide, oración, que le busquemos, que busquemos su rostro. Amén. Hermanos, qué precioso. Y Él dice que sanará la tierra, nos sanará a nosotros, hermanos, sanará nuestra iglesia, sanará nuestra familia, no solamente de enfermedades físicas, sino de tantas cosas, hermanos, que puede haber en los hogares. Entonces, hermanos, tenemos que recordar dónde cayó. El joven recordó, acá le dijo, y luego, como les decía, él con un palo, mete el palo y el hacha flota, hermano. El hierro, tremendo milagro, hermanos. Y luego, cuando ya nos arrepentimos, hermanos, nuevamente el Señor, como les decía, nos restaura. Y luego, ¿qué le dice Eliseo? Él no la toma y le da, sino le dice, tómala. Y él estira su mano y toma el hacha. Entonces, hermanos, aquí es la restauración. Aquí es, hermano, cuando te está devolviendo el poder. Te está devolviendo el poder y le dice, anda y sigue trabajando, le dice. Entonces, hermanos, Dios es bueno, misericordioso, es fiel, Él es verdadero, Él es la verdad. Y todo, hermanos, lo que nos dice la palabra, hemos hecho, hemos sacado la esencia de este milagro, hermanos, para que nos ayude en nuestra vida espiritual, hermanos, para que crezcamos, para que recordemos que el Señor nos ha dado su poder prestado y que muchas veces lo perdemos y que tenemos que recordar, hermanos, dónde cayó, dónde hemos caído, por qué estamos, hermanos, así medio,
hermanos, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que humillarnos, tenemos que orar, buscar el rostro de Dios, hermanos. Y Él va a bendecirnos abundantemente, como bendijo a este joven. ¿Qué hubiera hecho él siendo pobre? Todos los demás eran pobres, ni siquiera le podían recoger una ofrenda para ayudarle. No podía haber pagado, pero sin embargo, Dios le devuelve. Así nos va a devolver a nosotros, hermanos. Ese poder si lo hemos perdido, para seguir adelante, hermanos, para poder tener esa unción, para tener, hermanos, ese poder vigente, que podamos orar por los enfermos y sanarán, hermanos. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Todas las enfermedades, Él, hermanos, la sana, porque es Dios. Amén. Él simplemente altera, hermanos, las leyes que rigen nuestra naturaleza y pone la ley, si es de enfermedad, pues la ley de la enfermedad, y así, hermanos, y Dios sana o nos saca de cualquier problema, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que el hacha representa el poder de Dios. Luego, primero, la iglesia, que tiene que crecer, no nos estanquemos. La iglesia tiene que estar con el poder de Dios para crecer. Luego, era prestada, dice. Recordemos que ese poder es prestado, que lo podemos perder. ¿Dónde cayó? Cuando cayó el hacha en el río Jordán. Como, hermanos, se lo saca. Pero cuando ya recordamos dónde cayó, pues es que, hermanos, ya sabemos cuándo perdimos el poder y vamos a arrepentirnos genuinamente. Y luego, hermanos, Dios nos va a restaurar, nos va a bendecir ricamente, vamos a crecer como gigantes espirituales. Y finalmente, hermanos, dice: tómala, trabaja, sigue trabajando, porque ya tienes el poder. Aleluya, bendito sea su nombre, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros, que nos ayude a ser hombres y mujeres, hermanos, valientes, que tomemos, hermanos, ese poder, que no lo guardemos, que esté vigente, porque Dios nos ha dado, hermanos, ese poder para trabajar, para ganar almas para su reino, sabiendo que el Señor viene pronto, hermanos. También a los hermanos que me escuchan, hay tantos amigas, amigos que escuchan la palabra, igual les hago la invitación para que ustedes también vengan a los pies de Cristo. Dios los va a bendecir, su vida va a cambiar y todos los problemas van a ser, Dios, con Él se solucionan los problemas, pero hay que tener fe. Y los hermanos que de repente están medio tibios, Dios no quiere tibieza, Dios quiere fuego. Fuego. Busquemos, hermanos, el poder, el fuego del Espíritu Santo, que queme toda impureza en nuestras vidas, y vamos a ser más que vencedores. Dios le bendiga. Hasta la próxima, hermanos. Amén. Amén.